¿Alguna vez has abierto la boca y medio segundo después te has arrepentido profundamente? Ese momento incómodo en el que tus palabras salen disparadas, como un proyecto fuera de control, y solo puedes ver cómo se escapan sin poder hacer nada para detenerlas. Tranquilo, no estás solo. Todos hemos estado ahí. Es ese instante en el que desearías poder meter las palabras de vuelta, pero ya es tarde. El problema es que nos han enseñado que hablar sin parar es la clave del éxito. Que si no dices algo, no te ven como una persona segura, capaz, o con algo importante que aportar. Nos han vendido la idea de que cada palabra debe ser una muestra de inteligencia, de poder. Pero la verdad, amigo, es otra. Lo que realmente te hace sabio no es hablar sin pensar, sino saber hablar a tiempo. El silencio es lo que te da control, claridad y, sobre todo, respeto. Y si no me cree, pregunta a los estoicos. Para ellos, el silencio no era solo oro, era un arma secreta, una estrategia de poder. Porque en un mundo donde todo el mundo está constantemente hablando, ser el que calla es el que realmente domina. Así que antes de que sueltes otra de esas frases que te perseguirán por la noche, aprende a cerrar la boca y ahorrarás más de un mal rato. Este video es como un cofre lleno de oro, pero no te lo voy a dar todo de golpe. Quédate hasta el final, porque la última lección te va a dejar sin palabras. Y ya sabes, en boca cerrada no entran moscas. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. Cierra la boca a tiempo. ¿Alguna vez has estado en una conversación y, sin querer, dijiste algo que al instante sabías que no debías haber dicho? O tal vez, has estado en medio de una discusión y, cuando por fin lograste salir, te quedaste pensando lo que acabas de decir, sintiendo esa incomodidad en el pecho, como si te hubieras clavado un puñal con tus propias palabras. Ese es el problema. Todos hemos estado ahí. Y todos sabemos cómo se siente, esa sensación de arrepentimiento instantáneo, ese deseo de dar marcha atrás, de cerrar la boca en ese preciso momento, pero ya es demasiado tarde. El daño está hecho. La verdad es que, muchas veces, la sabiduría no está en hablar, sino en saber cuándo llamar. Y la gran pregunta es, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto cerrar la boca cuando sabemos que las palabras que estamos a punto de decir no van a traer nada bueno? La respuesta está en la impaciencia, en la necesidad de ser escuchados, en la ansiedad de tener siempre la última palabra. Vivimos en una era donde el ruido, la sobrecarga de información, la urgencia de dar respuestas rápidas, nos empujan a hablar, incluso cuando el silencio podría ser mucho más sabio. Ahora, imagina esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de apresurarte a dar una respuesta, simplemente te quedaras quieto? ¿Qué pasaría si, al enfrentar una discusión o una situación tensa, harías una pausa antes de hablar y deja que el silencio sea tu respuesta? Ese instante de quietud, esa fracción de segundo en la que decide no dejarte llevar por la emoción, es el momento en que el control se apodera de ti. Porque déjame decirte algo, callar a tiempo no es debilidad, es fuerza. Es sabiduría. Cuando sabes que puedes decir algo, pero eliges no hacerlo, en ese acto de autocontrol, muestras una fortaleza que muchos no ven, pero que tiene un impacto profundo. La gente que calla a tiempo no necesita demostrar nada. Como decía Séneca, el que controla su lengua, controla su vida. Sí es cierto. Si eres capaz de cerrar la boca cuando más lo necesitas, ya tienes el poder sobre tus emociones, sobre las situaciones que te rodean, sobre lo que realmente importa. Y aquí está el truco. El verdadero arte de cerrar la boca a tiempo radica en saber cuando tus palabras ya no suman, cuando el silencio se convierte en una respuesta mucho más poderosa. Como cuando ves que el sol está a punto de ponerse y prefieres disfrutar del momento en silencio, en lugar de hablar solo por hablar. A veces, el silencio es la respuesta más clara, la más fuerte. Es como una palabra que no necesita ser dicha, pero que se entiende perfectamente. Cuando aprendes a cerrar la boca a tiempo, no solo evitas el arrepentimiento, sino que te conviertes en una persona más sabia, más en control de tus emociones. Cerrar la boca no te hace débil, te hace más fuerte que nunca. 2. El poder del silencio. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una situación donde las palabras sobraban, pero aún así, no podías dejar de hablar? Tal vez en una discusión o en una conversación donde sabías que, si solo callaras por un momento, las cosas se calmarían, pero algo dentro de ti te empujaba a seguir hablando. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, incluso sabiendo que el silencio podría ser la respuesta, seguimos hablando? Este es un problema común. La presión de mantener una conversación, de llenar los vacíos, de no dejar que el silencio se apodere de la situación. Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde cada segundo está lleno de palabras, de distracciones. Nos han enseñado que hablar es estar activo, y que el silencio, en cambio, es vacío. Pero la verdad es otra.
el silencio tiene un poder inmenso. Es una herramienta que, cuando se utiliza correctamente, puede cambiar todo. El poder del silencio no está en lo que no se dice, sino en lo que se genera cuando decidimos no decir nada. Imagina esto: en medio de una discusión, sientes esa tentación de responder de inmediato, de defender tu punto, de ganar esa batalla. Pero, en lugar de hablar, decide quedarte en silencio. No es una sumisión, no es un acto de debilidad, es un control total sobre la situación, una decisión consciente de permitir que las emociones se enfríen, de no alimentar el fuego con más palabras. Ahora, el silencio puede resultar incómodo, lo sé. Nos han enseñado a temerle, a llenar esos espacios vacíos. Pero el silencio, cuando se utiliza con propósito, tiene una fuerza mucho mayor que cualquier palabra que podamos decir. El silencio permite que las emociones se asienten, que los pensamientos se organicen, y que las palabras que salgan de nuestra boca estén llenas de claridad y no de impulsividad. Los grandes filósofos lo sabían. Como decía Epicteto, no lo que te sucede, sino cómo responde a lo que te sucede, es lo que te define. Y aquí está la clave. Cuando te enfrentas a una situación difícil, el silencio te permite elegir tu respuesta, sin que las palabras, lanzadas de manera impulsiva, te controlen. El silencio es la respiración entre la tormenta, el momento en que puedes ver las cosas desde una nueva perspectiva. En nuestra vida diaria, todos tenemos momentos en los que el silencio es la respuesta más poderosa. Cuando alguien te provoca, cuando las emociones están al borde, ese es el momento de dar un paso atrás y permitir que el silencio haga su magia. Ese espacio vacío entre tus pensamientos y tus palabras es donde se encuentra la verdadera fuerza. Como decía Aristóteles, la sabiduría es el principio de la acción correcta. Y a veces, la acción correcta no es hacer nada. Es llamar, observar y esperar el momento adecuado. Así que, ¿cómo aprovechar el poder del silencio en tu vida diaria? La respuesta está en tomar una pausa antes de hablar, en respirar profundamente y dar espacio a lo que está sucediendo dentro de ti. No siempre necesitamos llenar el aire con palabras para tener poder. Al contrario, cuando dominamos el arte de estar en silencio, nos volvemos más fuertes, más claros, más sabios. El silencio, lejos de ser vacío, está lleno de poder y potencial. Y cuando aprendes a usarlo, se convierte en una de las herramientas más poderosas que puedes tener a tu disposición. 4. No respondas a todo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te sientes presionado a responder a cada cosa que alguien dice, incluso cuando sabes que no es necesario? Tal vez es en una conversación con amigos, en el trabajo o incluso en una discusión online. La gente está hablando, opinando, y sientes que tu respuesta es necesaria, que si no dices algo, te van a ver como alguien que no tiene nada que aportar. ¿Te suena familiar? Este es un problema con el que todos luchamos, incluso si no nos damos cuenta. Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde siempre estamos siendo bombardeados por opiniones, comentarios y respuestas rápidas. Hay una presión constante por estar en la conversación y tener algo que decir sobre todo. Pero aquí está la realidad, no todo requiere una respuesta. A veces, la mejor decisión es simplemente no responder. La verdadera fuerza está en reconocer que no necesitas dar una respuesta a cada comentario, a cada opinión. De hecho, el poder de no responder es un reflejo de autocontrol y sabiduría. Es saber que tu paz mental no depende de tener siempre la última palabra. En vez de eso, el silencio se convierte en una opción poderosa. No es que te quedes callado porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que hay situaciones en las que hablar no va a cambiar nada, y lo más sabio es mantenerte en calma. Cualquiera puede responder, cualquier persona puede hacer ruido. Pero solo aquellos que entienden el valor del silencio y la reflexión eligen no responder cuando no es necesario. Esto no significa que debas ser pasivo o sumiso, significa que entiendes que a veces respondes solo genera más conflicto, más ruido, más distracción. Las palabras vacías no cambian nada, solo alimentan la tensión y el drama. Como decía Epicteto, un filósofo estoico, no te hagas esclavo de tus palabras, no respondes a todo lo que te dicen. Es un recordatorio de que las palabras son poderosas, pero no siempre las necesitamos. A veces, llamar en el momento justo es la respuesta más fuerte que podemos dar. Entonces, ¿cómo logras esto? La clave está en la conciencia y el autocontrol. La próxima vez que sientas que una respuesta es inminente, haz una pausa. Pregúntate a ti mismo si esa respuesta realmente aportará algo positivo o si solo va a alimentar una discusión innecesaria. En muchos casos, el silencio no solo es oro, es sabiduría pura. Recuerda lo que decía Séneca, la mayor parte de las personas no se dan cuenta de que el silencio es más elocuente que las palabras. Cuando te encuentres en esa situación, recuerda que no responde no significa que no tengas nada que decir.
Significa que tienes la sabiduría para reconocer que algunas cosas simplemente no merecen una respuesta. 5. Domina el silencio incómodo. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde todo se vuelve incómodo en un segundo, y la gente empieza a mirar al suelo o a buscar algo que hacer para romper el silencio? Ese momento cuando las palabras se quedan atrapadas en el aire y nadie sabe cómo continuar. Es como si el espacio entre los que estamos hablando se llenará de tensión. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Y lo peor es que, a menudo, nuestra primera reacción es tratar de llenar ese silencio con cualquier cosa que se nos ocurra, solo para hacer que la incomodidad se disipe rápidamente. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder está en aprender a dominar ese silencio incómodo? El problema con el silencio incómodo es que nos hace sentir vulnerables. En esos momentos, nuestra mente empieza a decirnos que algo está mal, que debemos reaccionar, que debemos salvar la situación. Y es completamente normal. Todos hemos experimentado esa presión de querer llenar esos espacios en blanco con palabras. Pero aquí está el truco. Ese silencio, aunque incómodo, tiene un gran potencial. Es un espacio de reflexión, de pausa, de descanso para la mente. Y si aprendes a dominarlo, a abrazarlo en lugar de huir de él, te darás cuenta de que tiene un poder inmenso. El silencio incómodo, cuando se maneja con calma, nos permite conectar con nosotros mismos y con los demás de una manera más profunda. No siempre tenemos que llenar el vacío con palabras. A veces, lo que necesitamos es simplemente estar ahí, en silencio, sin que eso signifique que haya algo malo. En ese espacio callado, en vez de sentirte tenso, empieza a ver las cosas desde otra perspectiva. Puede ser el momento perfecto para observar cómo se sienten los demás, para reflexionar en lo que se está diciendo, para escuchar realmente, sin apresurarte a responder. La clave aquí está en cómo reaccionas ante ese silencio. Los estoicos entendían la importancia de la calma interior. Séneca, uno de los grandes pensadores, dijo: no permitas que los ruidos del mundo te arrastren, no tengas miedo al silencio. En ese vacío, encuentras claridad. Este silencio incómodo es simplemente el espacio que tu mente necesita para reorganizarse, para procesar lo que se ha dicho, para tomar una decisión más sabia y reflexiva sobre cómo continuar. Así que, ¿cómo dominas ese silencio incómodo? Primero, acepta que estás bien. No es necesario forzar una respuesta o llenar cada pausa con palabras. Permítete estar en el silencio. Hazlo de manera consciente, sin prisa por huir de la incomodidad. Con el tiempo, te darás cuenta de que en esos momentos es cuando más creces, cuando más aprendes, tanto de ti mismo como de los demás. La paz no siempre está en hablar, a veces está en saber cuándo y cómo permanecer en silencio. Como decía Marco Aurelio, el que escucha con calma es el que tiene la mente más aguda. En el silencio incómodo, no encuentras solo claridad, sino la oportunidad de ser más sabio. Y, en última instancia, eso es lo que nos hace verdaderamente fuertes, saber manejar los momentos más incómodos sin perder la compostura, sin ceder a la presión de llenar el espacio con palabras innecesarias. 6. Callar es de sabios. ¿Alguna vez has notado que las personas que más saben o que realmente te inspiran son aquellas que hablan menos, pero sus palabras siempre parecen tener un peso tremendo? Es curioso, ¿no? En un mundo donde todos quieren ser escuchados, donde el ruido y las opiniones están por todos lados, parece que ser sabio está más relacionado con lo que callas que con lo que dices. La pregunta es, ¿por qué llamar a veces es la verdadera sabiduría? La mayoría de nosotros hemos vivido situaciones en las que, al sentirnos presionados o emocionados, decimos más de lo que realmente queremos. En el calor del momento, las palabras se nos escapan sin pensar, y muchas veces son vacías, reacciones impulsivas que no reflejan lo que realmente pensamos o queremos. Y ahí es donde entra la sabiduría, saber cuándo llamar. Porque, a veces, la mejor respuesta no es la que sale de nuestra boca, sino la que permanece en nuestro interior, en silencio. El reto es que callar no es algo que nos venga de forma natural, especialmente cuando tenemos la sensación de que debemos defendernos o mostrar nuestro punto de vista. Cuando callamos, no es que estemos abandonando la conversación o mostrando debilidad. Todo lo contrario. Estamos tomando el control de la situación, dándole espacio a nuestra mente para evaluar la situación, para considerar las palabras de los demás y, sobre todo, para ver el panorama desde una perspectiva más clara. El silencio, lejos de ser vacío, está lleno de sabiduría. En ese silencio, encontramos nuestra verdadera fuerza. Y es que, como decía Epicteto, no es lo que sucede, sino cómo respondemos a lo que sucede. A veces, la mejor respuesta ante una situación es simplemente no responder. Y esto no significa que estemos ignorando a los demás, ni que no tengamos algo importante que aportar. Significa que, al guardar silencio, nos estamos dando el espacio necesario para ser más reflexivos, para que nuestra respuesta sea más profunda y significativa. Imagina que,
en medio de una conversación tensa, decide no entrar en el juego, no añadir más leña al fuego. En lugar de responder de inmediato, te tomas un momento. En ese momento, el otro empieza a hablar más, a mostrar su propia inseguridad, y tú sigues tranquilo, con el control, porque sabes que no necesitas añadir nada más. El silencio se convierte en tu herramienta, de tu manera de mantener el equilibrio. La sabiduría no está en hablar por hablar, sino en saber cuándo llamar. Como decía Lao Tse, quien sabe no habla. Quien habla no sabe. Este es el poder de callar. No se trata de no tener nada que decir, sino de tener el control sobre lo que decide compartir. El silencio no es un vacío, es un espacio lleno de intención, de calma y de reflexión. Entonces, ¿cómo nos volvemos más sabios? Al callar más. Al escuchar más. Al aprender a discernir qué palabras realmente aportan algo valioso a la conversación y cuáles solo son ruido. Callar no es resignarse, es actuar con la confianza de que no necesitamos llenar cada espacio con palabras. La verdadera sabiduría radica en la capacidad de pensar antes de hablar, de considerar el impacto de nuestras palabras, y muchas veces, de elegir el silencio como nuestra respuesta más poderosa. 7. Escucha de verdad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo poco que realmente escuchamos a los demás? Puedo apostar a que alguna vez has estado en una conversación, con alguien que está hablando de algo importante, pero en tu mente ya estás pensando lo que vas a decir, o incluso ya estás preparando tu respuesta antes de que la otra persona termine. Y me atrevo a decir que no eres el único. Todos lo hemos hecho alguna vez. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que realmente escuchar es una de las cosas más poderosas que puedes hacer para mejorar tus relaciones, tu entendimiento y, sobre todo, tu paz interior? El problema aquí es que estamos tan acostumbrados a hablar, a mostrar lo que sabemos, a llenar los vacíos con nuestras propias opiniones, que hemos olvidado el arte de escuchar de verdad. Nos ha pasado a todos, estamos conversando, pero en realidad no estamos prestando atención. Es como si solo estuviéramos esperando nuestro turno para hablar, no para entender realmente lo que el otro está sintiendo o pensando. Y, sin querer, perdemos una oportunidad invaluable para conectar, para aprender algo nuevo o incluso para reflexionar sobre nuestras propias ideas. Escuchar de verdad no es solo oír las palabras que salen de la boca del otro. Escuchar de verdad es estar completamente presente, sin distracciones, sin prejuicios, solo observando con atención cada palabra, cada pausa, cada gesto. Es como si tomamos un paso atrás y dejamos que la otra persona ocupe todo el espacio. En ese espacio, sucede la magia. Porque cuando escuchamos realmente, el otro se siente comprendido, valorado, y a su vez, nuestra comprensión del mundo se amplía. La respuesta al problema no es complicada, se trata de hacer una pausa. Parar de hablar, detener ese flujo constante de pensamientos y dejar que la otra persona se exprese. Y mientras esa persona habla, en lugar de pensar en lo que vas a decir, enfócate en lo que están diciendo. Pregúntate, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué estás tratando de expresar realmente? La verdadera escucha es profunda. Es como si no solo estuviéramos oyendo, sino sintiendo lo que la otra persona está transmitiendo. Y, como decía Epicteto, tenemos 2 oídos y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Hay mucha sabiduría en eso. Cuantas más veces te tomes el tiempo para escuchar en lugar de hablar, más aprenderás. La escucha activa te permite entender mejor, conectar más profundamente, y te da la paz de saber que no necesitas llenar cada espacio con tu propia voz. Así que, ¿cómo solucionamos este problema? La clave es la práctica. Cada vez que estés en una conversación, haz un esfuerzo consciente por escuchar la verdad. Cuando alguien te hable, no pienses en tu respuesta, solo escucha. Deja que cada palabra se asiente en tu mente. Haz preguntas que demuestren tu interés genuino. El silencio no es solo para callar, es también para dar espacio a que las palabras del otro fluyan sin interrupciones. Este simple cambio, de realmente escuchar, no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos acerca más a una profunda comprensión de nosotros mismos y de los demás. Cuando alguien te hable, detén tu impulso de interrumpir, de ofrecer consejos o de contar tu propia historia. Simplemente escucha. Y al hacerlo, estarás practicando una de las lecciones más poderosas que los grandes filósofos como Sócrates o Confucio nos dejaron: escuchar es el comienzo de la sabiduría. 8. El silencio contra el drama. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una conversación llena de drama y te has dado cuenta de que, sin querer, te estás metiendo en algo que no vale la pena? Todos hemos estado allí, ¿verdad? A veces, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por el momento, por esa necesidad de responder o de opinar, y de repente, estamos atrapados en una situación tensa que podría haber evitado. Y lo peor es que, cuanto más hablamos, más alimentamos el fuego del drama. Pero,
¿Y si te dijera que el silencio tiene el poder de poner fin a ese ciclo? El problema es que vivimos en un mundo donde el drama se ha vuelto una especie de normalidad. Es casi como si siempre hubiera algo que nos empujara a tomar partido, a opinar, a defender una postura. Ya sea en redes sociales, en el trabajo, o incluso en la vida personal, nos encontramos rodeados de situaciones donde todo el mundo parece tener algo que decir, y si no decimos algo, sentimos que estamos perdiendo el control, que no estamos siendo escuchados. Pero aquí está la verdad que a veces olvidamos. El drama, al final, solo nos consume, nos desgasta, nos hace reaccionar de una manera que nunca habríamos querido. La respuesta, aunque suene simple, es el silencio. El silencio no es una rendición, ni una señal de debilidad. El silencio es un acto de poder. Es la calma frente a la tormenta. Cuando todo a tu alrededor se está desmoronando con palabras hirientes, críticas o juicios, el silencio es tu refugio. Al callar, no estás permitiendo que el drama te absorba. Estás eligiendo no entrar en esa espiral de caos, manteniendo tu paz interior intacta. Imagina esto, estás en medio de una conversación tensa. Las palabras van y vienen, la atmósfera se calienta, y de repente, todo lo que se dice parece estar diseñado para encender más discusiones. Pero en ese momento, tú eliges guardar silencio. No porque no tengas algo que decir, sino porque sabes que las palabras en ese momento solo agregarían leña al fuego. Al permanecer callado, no solo te liberas del drama, sino que también te das espacio para reflexionar. En vez de seguir el flujo de la conversación que solo busca caos, decide no participar en la creación de esa energía negativa. Eso es más poderoso de lo que piensas. Como decía Séneca, el hombre que se ha liberado de las pasiones es verdaderamente libre, no hay nada que lo agite. Ese es el poder del silencio, nos libera de la necesidad de reaccionar a todo lo que sucede a nuestro alrededor. El silencio no es pasividad, es control. No necesitas defenderte o justificarte todo el tiempo. Al guardar silencio, tomas el control de la situación, evitando que las palabras del otro te arrastren. La manera de resolver este problema es, entonces, aprender a reconocer esos momentos en los que el drama está a punto de estallar, y en lugar de entrar en la pelea verbal, elige callar. No siempre tenemos que decir algo para ser escuchados o para estar presentes. A veces, lo más sabio es hacer lo contrario, simplemente no decir nada. Y en ese silencio, encontrarás una paz que las palabras nunca podrán recomendarte. Recuerda lo que dijo Marco Aurelio: cuando no puedas encontrar la paz en medio del caos, guarda silencio. Y si lo piensas bien, no hay nada más liberador que mantener la calma mientras el resto del mundo se deja arrastrar por el ruido. 9. Paciencia para no explotar. ¿Alguna vez has sentido que estés a punto de explotar por algo que alguien dijo o hizo, pero sabes que si lo dices en ese momento, vas a decir algo de lo que te arrepentirías? La mayoría de nosotros hemos estado en esa situación, ¿verdad? Nos hieren, nos provocan, y sentimos una presión interna, como una olla de presión que está a punto de liberar todo su contenido. La reacción instintiva es responder, gritar, defenderse, pero en esos momentos, si no tenemos cuidado, las palabras pueden hacer más daño que cualquier acción. Y, a pesar de que todo en ti te pide hablar, la realidad es que a veces lo mejor es quedarte callado. Pero, ¿cómo logramos esa paciencia para no explotar? El problema es claro: todos, en algún momento, nos sentimos atrapados por nuestras emociones. El enojo, la frustración, la ira, surgen rápidamente cuando algo no va como queremos. Y la sociedad parece decirnos que debemos reaccionar al instante, que debemos defender nuestro honor, nuestra postura. Pero no nos damos cuenta de que, al ceder a esa presión interna, no solo perdemos el control sobre la situación, sino que también perdemos el control sobre nosotros mismos. El deseo de explotar puede ser tan fuerte que, sin querer, destruimos lo que queremos proteger, nuestra paz mental. La respuesta está en practicar la paciencia. Y, en ese contexto, la paciencia no es simplemente esperar, es tener la fuerza de mantener el control interno. Imagina por un momento esa sensación de tensión que sientes cuando alguien te hace enojar. Esa es la señal de que tu mente y tu cuerpo están en desacuerdo con lo que está pasando, y eso es normal. Pero en lugar de dejarte llevar por esa sensación, puedes elegir hacer una pausa, respirar profundo y reflexionar. El tiempo que te tomas para pensar es todo lo que necesitas para calmarte y evitar decir algo de lo que te arrepentirías. El filósofo Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Lo que esto significa es que no se trata de lo que los demás hacen, sino de cómo elegimos responder. Si tomamos un momento para respirar, para reflexionar antes de hablar, podemos evitar que nuestras emociones gobiernen nuestras palabras. El control no está en lo que los demás hacen, sino en nuestra capacidad para no reaccionar impulsivamente. Entonces, ¿cómo resolver este problema?
La clave está en la conciencia y la autoobservación. Tienes que estar consciente de tu cuerpo, de cómo tus emociones te afectan, y en ese preciso momento, recuerda que tienes el control. No es fácil, pero es posible. Al practicar esto de manera constante, poco a poco se convierte en un hábito. Cada vez que sientas esa presión de explosión, recuerda que no tienes que actuar sobre ella de inmediato. Hay poder en esperar, en guardar silencio, en no dejarte arrastrar por esa corriente emocional. Si te detienes un momento, al igual que un marinero que observa la tormenta antes de tomar una decisión sobre el rumbo a seguir, tú también puedes decidir tu respuesta. Como decía Marco Aurelio, elige no ser ofendido. No importa lo que los demás hagan, lo que importa es cómo tú eliges reaccionar. Tener paciencia no es solo no explotar, es tener la sabiduría de esperar el momento adecuado para responder con calma, de manera efectiva, sin dejar que las emociones te controlen. Eso es lo que hace la diferencia entre actuar de manera impulsiva y actuar con sabiduría. 10. Callar te hace poderoso. ¿Cuántas veces hemos visto o experimentado la sensación de que, cuanto más hablamos, más nos metemos en problemas? O peor aún, ¿cuántas veces hemos visto a alguien que, simplemente por guardar silencio en el momento adecuado, parece tener todo el control de la situación, mientras otros siguen hablando sin parar, sin darse cuenta de cómo se pierden? Todos, en algún momento, hemos sido testigos de la inmensa diferencia que puede hacer el simple hecho de callarse. Pero, ¿realmente sabemos lo poderoso que es? Y no me refiero al tipo de poder que se muestra en las redes sociales o en los debates, sino al poder verdadero, el que proviene de un control interno tan fuerte que ni el entorno ni las circunstancias pueden desestabilizarte. El problema es que la mayoría de las personas, por instinto, tienden a hablar. Nos han enseñado que hablar es lo que nos da presencia, que si no opinamos o no decimos algo, es como si no existiéramos o como si no tuviéramos voz. Nos creemos más importantes si tenemos algo que decir, como si nuestra valía dependiera de las palabras que pronunciamos. Pero la realidad es que las palabras, a menudo, no tienen poder por sí solas. De hecho, hablar sin pensar, o hablar por hablar, puede hacer que perdamos más que ganar. En muchas situaciones, ser demasiado vocal puede revelar inseguridad, vulnerabilidad y falta de control. El silencio, por otro lado, se convierte en un refugio que demuestra madurez, fuerza y confianza. En lugar de llenar el aire con ruido, el silencio se convierte en una poderosa herramienta para que otros piensen en lo que realmente importa. Ahora bien, la respuesta al problema está en comprender que el poder no reside en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. Callar es un acto de control. Es un acto consciente de no caer en la trampa de la reacción impulsiva, de no dejar que nuestra mente o nuestras emociones guíen nuestro comportamiento sin reflexión. Al mantenernos callados, mostramos dominio sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos. Es como si estuviéramos fuera de la corriente del caos, observando en silencio y dejando que las cosas se resuelvan sin forzar nada. En ese silencio, encontramos una claridad que las palabras nunca pueden ofrecer. El filósofo Séneca nos dejó claro que el que se tiene a sí mismo bajo control no necesita hablar para demostrarlo. Cuando callas, no solo estás eligiendo tus batallas, sino que también estás demostrando una fortaleza interna que no necesita validación externa. En el silencio, te vuelves menos susceptible a las opiniones de los demás, a las críticas, y te conviertes en alguien que piensa antes de actuar, alguien que se mantiene firme incluso cuando otros están desbordados por la emoción o la necesidad de ser escuchados. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de sentir que necesitamos hablar para existir o tener poder? La respuesta es práctica. La próxima vez que sientas la tentación de hablar por impulso, pregúntate, ¿realmente necesito decir esto? ¿Qué ganaría con mis palabras en este momento? Si la respuesta es que no aportará valor o que simplemente es una reacción emocional, entonces elige callar. Al final del día, las palabras vienen y van, pero el poder que transmite el silencio perdura. Como dice el dicho, la mejor respuesta es la que nunca se dice. En el silencio está la verdadera fuerza, porque cuando eres capaz de dominar tu boca, te vuelves inquebrantable. El poder de llamar te coloca en una posición de ventaja, donde puedes observar, escuchar y pensar, mientras otros quedan atrapados en sus propias palabras. Deja que las palabras se deslicen, y verás cómo tú, en silencio, te conviertes en el que tiene el control. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.